Así les voy a invitar a que leamos, por favor, en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, como para introducir el tema. Dice allí el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo, o de Cristo, perdón, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor y por supuesto deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea suficiente para que nosotros podamos gozarnos en la esperanza viva y gloriosa que tenemos en nuestro Dios. Y esa esperanza, como escribe luego también el apóstol Pablo a los mismos colosenses, es Cristo, la esperanza de gloria. Vamos a, a destacar algunas cosas que el apóstol Pablo señala aquí, logros espirituales. Y esto con vista, hermanos, a la venida del Señor Jesús, que es el evento próximo que tenemos y que tanto anhelamos para estar por toda la eternidad en su presencia, alabándole en perfección, agradeciendo a aquel que nos amó de tal manera que para salvarnos se entregó a sí mismo en aquella cruz. Así, viviendo a la luz de lo que va a ser el tribunal de Cristo, allí donde vamos a comparecer todos los creyentes, porque así es necesario, no puede ser de otra manera. El apóstol Pablo está escribiendo a estos creyentes allí en Colosas, y estos creyentes
físicamente, geográficamente estaban en Colosas, pero espiritualmente ellos estaban en Cristo Jesús y en Dios el Padre. Y la oración de aquí de Pablo es dar gracias a Dios por las cosas que él destaca de estos creyentes allí en Colosas. Él había oído que allí los colosenses tenían una fe viva en Cristo. Este es un testimonio claro de ellos para con el apóstol y por supuesto para con el Señor. También se destaca el amor que estos creyentes tenían para con todos los santos. Allí no había acepción ni diferencia de ninguna clase. Se ve y se destaca allí esto en estos creyentes, y esto por supuesto a causa de la esperanza. Así este amor era un amor práctico, un amor fraternal, como el Señor nos ordena, porque a veces nos olvidamos que el amarnos unos a otros es el signo distintivo del pueblo de Dios para los inconversos. El Señor dijo a sus discípulos, en esto conocerán. ¿Quiénes van a conocer? Los inconversos, que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y si ustedes leen allí en la carta del apóstol Juan, él reitera muchas veces este amor, e incluso él va mucho más allá diciendo que si alguno no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así esto es muy importante, hermanos. E incluso el apóstol Juan dice que si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y no ama a su hermano? A quien ve siempre y con quien debe compartir. Bueno, es la importancia. Podríamos nosotros pasar muchísimo tiempo hablando de esta enseñanza en la palabra de Dios, que es tan importante y que muchas veces solamente la vemos así en forma muy somera. Pero aquí se destaca el amor fraternal para con todos los creyentes en aquella iglesia en Colosas. Y esto, por supuesto, a causa de la esperanza. Ellos tenían una fe viva, ellos vivían expectantes en la esperanza del Señor Jesucristo, la esperanza de la pronta venida del Señor en busca de su iglesia. Y por supuesto, esa esperanza está en los cielos. Así ellos conocían todas estas realidades, estas verdades, a través de la palabra de Dios. Cuán importante es el conocer la palabra de Dios. Así vemos que Pablo ora por la iglesia y podemos preguntarnos qué es lo que pide para los creyentes allí, después de destacar aquellas cosas entre los santos en Colosas. Él pide que estos creyentes, allí en el versículo 9, ustedes lo pueden ver donde leímos, conozcan la voluntad de Dios, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué el apóstol Pablo pide esto en oración a Dios por los creyentes en Colosas? Para que el andar de ellos sea digno de el Señor. Mientras estamos en nuestra peregrinación, el apóstol Pablo también lo enseña y dice que allí en la carta
carta a los Corintios que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero estando ausentes al Señor, que nuestro andar sea digno de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el llamado del Señor para su pueblo, mientras estamos en nuestra peregrinación, el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Vale decir, el carácter del Señor, Él es santo por excelencia. La santidad es inherente a su persona. Entonces Él desea que los creyentes seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro, escribiendo en su carta. Eso es lo que el Señor quiere, y más aún cuando estamos en espera de el regreso de nuestro Salvador. El apóstol está orando que los creyentes le agraden en todo al Señor, que lleven fruto en toda buena obra. Siempre hay una cosa que nosotros reiteramos y repetimos muchas veces, es que somos salvos por gracia, que no somos salvos por obra. Esa es la gran verdad que tenemos en las Escrituras. Las obras no son la raíz de nuestra salvación, sino el fruto. Así el deseo del apóstol por los creyentes era que ellos llevaran fruto en toda buena obra, porque no fuimos salvados por obras, pero fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y también el apóstol está orando para que los creyentes puedan crecer en todo el conocimiento de Dios. Hermanos, podemos hacernos las preguntas nosotros, usted y yo, en la presencia del Señor. ¿Cuántos años, cuánto tiempo hace que el Señor nos salvó? 50, más de 50, menos de 50, etcétera. Pero en todo ese tiempo, ¿cuánto hemos crecido en el conocimiento de nuestro Dios? ¿Y cuál iba a ser el resultado de esto? Que los creyentes iban a ser fortalecidos con el poder de Dios en toda paciencia. La paciencia aquí tiene que ver con soportar bajo presión. Longanimidad significa largura de ánimo. Largura de ánimo. Y esto con gozo en el corazón, aún en circunstancias adversas, porque el gozo del creyente está en la satisfacción de tener sus pecados perdonados, de tener entrada libre a Dios a toda hora, al trono de la gracia, y por supuesto en la esperanza viva y gloriosa de su Señor en su pronta venida. Así, no es que nosotros nos vayamos a andar riendo a cada momento, porque el gozo es uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en el creyente, sino más bien nosotros tenemos gozo, tenemos contentamiento, satisfacción en nuestro Dios en toda circunstancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que pase lo que pase, del Señor somos, ya Él vamos. Agradecimiento. Nosotros mostramos agradecimiento a nuestro Dios por todas las cosas que Él nos da, aún por las más sencillas y cotidianas que gozamos cada día, porque nos damos cuenta que todo ello
viene de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas que son tanto para nuestra vida física y nuestra vida espiritual, todo lo recibimos de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es algo maravilloso, porque nada es nuestro, todo lo recibimos de Él. Así, la oración del apóstol Pablo por estos creyentes consistía en esto, y esto a la luz de la promesa de la pronta venida de el Señor. Y por supuesto, esta venida del Señor fue primero anunciada por el mismo Señor Jesucristo. Recordamos que el Señor, allí en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, cuando Él anuncia que Él se va a ir, y los discípulos están tristes, entonces el Señor les consuela, porque el anuncio de su pronta venida debe ser un consuelo para el Señor, debe ser una voz de ánimo, de aliento, y para aquellos que no tienen al Señor debe ser una advertencia muy solemne, porque la venida del Señor está a las puertas, y si Él viene hoy, aquellos que han escuchado el mensaje de salvación y no han querido obedecer al Evangelio, ellos se quedan acá, excluidos de la gloria de Dios, expuestos a la condenación eterna, porque para ellos no hay ninguna oportunidad más en absoluto. Porque allí en la carta a los Colosenses, en la segunda carta, se nos instruye que Dios envía un espíritu engañoso para que aquellos que no quisieron creer la verdad se pierdan. No quisieron. Dios no obliga a nadie a nada, ni siquiera a los creyentes Él obliga a que le obedezcamos. Y esta es una gran realidad. Todo es por fe, por amor a Cristo. Es la respuesta del creyente al amor mostrado por Dios a través de la persona de el Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, es una advertencia para cada hijo de Dios. El apóstol Juan, él advierte, porque si bien es cierto, hermanos, todos los creyentes, todos, absolutamente todos, estaremos con el Señor cuando Él venga, pero habrá dos formas en las cuales nosotros nos vamos a acercar al Señor. Y el apóstol Juan dice que tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Avergonzados por qué? Por haber sido desobedientes y no haber cumplido con lo que el Señor nos pedía. Así, el Señor dice a los discípulos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo del Señor es que aquellos que fuimos el fruto de la obra de la cruz, el fruto de su muerte, estemos con Él para siempre, por toda la eternidad. Esta misma verdad la proclamaron ángeles cuando el Señor, después de resucitar, Él nuevamente regresa al cielo. Entonces, mientras Él va subiendo al cielo, los discípulos están mirando a su maestro desaparecer de su vista. Y los ángeles dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y los apóstoles también han proclamado esta verdad.
Y el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 4 de su primera carta, él dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y hay una palabra que ahí se repite en estas tres citas, que podemos citar, tomar muchas más citas, por supuesto. Pero el Señor dijo, cuando Él anunció su regreso, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se fijan? Luego los ángeles dice: este mismo Jesús. O sea, no va a mandar a otro, no va a mandar un ángel ni un arcángel, sino él mismo viene. Y Pablo dice: el Señor mismo. O sea, no tenemos ninguna duda que es el mismo que murió en la cruz, quien viene a buscarnos para que estemos con él en toda la eternidad. Hay dos etapas de la venida del Señor que las vemos rápidamente con el concepto bíblico más relevante. Tenemos en Tesalonicenses, primera etapa de su venida, Él viene al aire por su iglesia. Allí en Tesalonicenses, ya donde hemos mencionado, allí es el arrebatamiento de la iglesia para sacarla del mundo y llevarla al Padre, para que no pase por el periodo de la tribulación. Apocalipsis 22:16 dice: está la promesa del Señor, cual la estrella de la mañana. En su segunda venida, Él viene con su iglesia. Él viene con su iglesia. Allí en segunda de Tesalonicenses, eso se refiere a la revelación o manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad, Él viene para librar a su pueblo Israel de la muerte. En Malaquías 4:2, Él viene como el sol de justicia. Esas son las diferencias entre la venida por y la venida con su iglesia. Bueno, esto lo estamos viendo en forma muy rápida. Ahí tenemos algo de una gráfica de lo que ocurrirá, ¿cierto? Que viene por su iglesia, viene con su iglesia. Entre esas dos venidas está el periodo de la tribulación. Tenemos también el tribunal de Cristo, que va a ocurrir en el cielo. Ahí está el tribunal de Cristo. Después tenemos cielo nuevo, tierra nueva, tenemos el milenio y la eternidad. Lo estoy haciendo rápido porque el tiempo, veo que el reloj marcha, pero parece que marcha más rápido hoy día. Bien, vamos entonces a ver lo primero que nosotros vamos a hacer cuando el Señor venga, es comparecer ante el Señor en el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros dé cuenta al Señor de acuerdo a lo que Él hizo, estando, o sea, cada uno hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay 4 juicios futuros. Tenemos el juicio de la iglesia, el tribunal de Cristo, el juicio a Israel, el juicio a las naciones, y tenemos el juicio a los incrédulos, al final allí en Apocalipsis 20, el gran trono blanco. En cuanto al tribunal de Cristo, el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: porque todos compareceremos. ¿Quiénes todos? Todos los creyentes, todos los salvados. Y luego él escribe la segunda carta a los Corintios y él dice: es necesario que todos comparezcamos. Ahora, esa palabrita, es necesario, es muy importante. ¿Saben por qué?
porque cuando la encontramos en la palabra de Dios, significa que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, el Señor la usó en su conversación con Nicodemo, y él dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado. Era necesario, o sea, no podía ser de otra forma. Estaba así planificado en el anticipado conocimiento de Dios. Luego, cuando el Señor conversa con aquellos que van camino de Maús, el Señor le dice, no era necesario que el Cristo padeciera. Y cada vez que vemos, encontramos esa palabra, significa que no puede ser de otra forma, de otra manera. Bien, el tribunal de Cristo o el vema o el entarimado, plataforma o lugar elevado. Este es un lugar en que eran premiados los atletas en los Juegos griegos en Atenas. Los ganadores eran llamados al vema para recibir su premio. El premio no era entregado por un juez, sino por la autoridad. En esta verdad radica el principal principio de este tribunal. No es, esto tenemos que siempre recalcarlo, no es de juicio, no es de juicio, es de premiación. Ahí vemos una gráfica de los Juegos Olímpicos allí en Grecia. Aspectos generales del Tribunal de Cristo. El tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, a cada uno según sea su obra. Esto va a ocurrir después del rapto de la iglesia. El lugar, ¿dónde va a ocurrir? Dice Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el lugar es en el cielo. El juez, ¿quién será el juez? Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, claramente tenemos establecido que el juez es el Señor Jesús. ¿Quiénes son los comparecientes, los que comparecen? Romanos 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ninguna duda, los creyentes, todos los creyentes. La forma, ¿cómo va a ser esto? Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de si esto va a ser en forma individual, cada uno de nosotros. Ojalá, hermanos, que esto nos estremezca un poco, porque a veces nosotros realmente no entendemos lo que será estar delante del Señor y ser examinados por Él. ¿Qué se juzga en este juicio? Nuestras obras, nuestras obras. ¿Interesan a Dios nuestras obras? Por supuesto. ¿Qué se obtiene? Se obtiene recompensas. Aquí no se juzgan personas, sino las obras. Y aquí no es la salvación lo que vamos a recibir porque ya la tenemos, sino Dios, juez justo,
como dice el apóstol Pablo, Él va a recompensar. Así, esto es importante tener claro estas diferencias. ¿Qué se juzga? ¿Cuándo fueron juzgados los pecados? Obviamente fueron juzgados en la persona del Señor Jesús cuando Él murió en la cruz. Allí entonces en el tribunal de Cristo son las obras las que van a estar presentes. ¿Para quién es esto? Los perdidos no van a estar presentes allí, sino solamente los salvados. ¿Qué es lo que aquí se va a recibir? No es un regalo. Lo que recibimos como regalo es la salvación, porque nosotros no podemos ni tenemos nada que ofrecer a Dios por nuestro rescate. Dios nos da la salvación en forma gratuita, por gracia somos salvos. En cambio, las recompensas que Dios dará a cada creyente es un premio a la labor, a la entrega del creyente en su vida cristiana al servicio de su Señor. ¿Cómo se obtiene? Obviamente la salvación, ya lo mencioné, se obtiene por gracia. Sin embargo, las recompensas se obtienen por méritos. Es meritorio. ¿Dónde se obtiene? Esto es importante que lo recalquemos. La salvación se obtiene aquí en la tierra mientras la persona está con vida y puede tomar decisiones. Se obtiene la salvación. La salvación se obtiene acá. En cambio, las recompensas serán entregadas en el cielo. ¿Cuándo se obtiene la salvación? Si hay una persona que esté escuchando, a la salvación el Señor la entrega ahora. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable para aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero las recompensas, queridos hermanos, son en el futuro. Aquí, ya como lo mencioné, no se trata el pecado. El pecado ya fue juzgado. Nos presentamos nosotros delante de el Señor con cuerpos transformados. Recordemos que a la venida del Señor, tanto si estamos vivos como si estamos muertos, seremos transformados, recibiremos un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de el Señor Jesucristo. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestras obras, todo lo hecho en vida y aquello que omitimos o no hicimos. ¿Qué es comparecer? Es estar presente, es ser manifiesto. El resultado es con 3 propósitos cristianos. Romanos 14:10, ya lo leímos. Allí se van a juzgar, mire, hermano, esto no lo perdamos de vista, nuestras actitudes. En el contexto de este versículo que leímos está en relación al hermano débil. Así tiene que ver con juicios y opiniones para con otros. La actitud que nosotros mostramos en cuanto al amor por nuestros hermanos en sus debilidades. En Corintios 4:5,
Dice 1 Corintios, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí también se va a ver nuestros motivos, lo que hay en nuestro corazón, más allá de los hechos. Si buscamos agradar al Señor o a los hombres, incluso hermanos, esto mismo que estamos haciendo ahora, esto que en este caso que estoy presentando, esta enseñanza de la palabra de Dios, que no me cabe ninguna duda que la mayoría de los hermanos la conocen. Pero, ¿cuál es la motivación por la que yo lo hago? ¿Cuál es la motivación? ¿Acaso busco la aceptación, busco la gloria de los hombres, o lo hago por amor al Señor y por amor a los creyentes? Porque eso ustedes no lo pueden saber. Pero allí, en el tribunal de Cristo, allí todo va a quedar de manifiesto. Y esto es lo que debe realmente preocuparme a mí, preocupar a cada uno de nosotros. En 1 Corintios 3, del 6 al 8, dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y allí será visto nuestro ministerio, el trabajo que el Señor nos dejó a cada uno, si realmente lo cumplimos. Cómo es el crecimiento. Uno plantó, es el evangelista el que planta. El que riega, obviamente, es el maestro. En este proceso somos sometidos a análisis para la opción de ganar una recompensa. Eso es lo que está allí a la vista. ¿Cuál será la mirada del Señor? La mirada del Señor la vemos como una mirada penetrante, como fuego escrutador. Y hay materiales con los que se comparan nuestro trabajo, nuestra labor: madera, heno, hojarasca, material que abulta mucho, visible a los humanos, pero que lamentablemente, hermanos, no pasa la prueba de Dios. Otros materiales: oro, plata, piedras preciosas, que es un material pequeño, difícil de encontrar, de alto valor, pero este material sí pasa la prueba de Dios y recibe recompensa. Podemos preguntarnos nosotros, ¿cuál será el material que yo estoy usando? ¿Será oro, plata, piedras preciosas? ¿O será como madera, heno, hojarasca? Bueno, ¿cómo será la obra tuya, querido hermano, y la obra mía a los ojos del Señor? Esta verdad, gran muestra de su amor, nos salvó, nos perdonó, nos libró de condenación. Además de eso, nos recompensa. Y eso realmente va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. He aquí, dice en Apocalipsis: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, promesa del Señor Jesucristo. Hebreos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida, Dios en su justicia no olvida. Segunda de Crónicas
15:7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No desfallecer, no cansarnos, no desmayar. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo no es en vano, sino hay promesa para el creyente. No sé, que se quite la hora. 3 tipos de recompensa. El Señor nos dejó como administradores de sus dones y cuando vuelva nos pedirá cuenta. Ahí pueden ustedes ver en su casa la parábola de los talentos, Mateo 25:14. La aprobación del Señor, recompensas. Primera recompensa, la aprobación del Señor, Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos queridos, si solamente fuera eso lo que tuviéramos seguro de recibir, sería glorioso, maravilloso para nosotros. Recibir el reconocimiento y la bienvenida de nuestro Señor. Responsabilidad que tenemos nosotros de administración en el reino. Apocalipsis 2:26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Y esta será una forma también de recompensa, la administración allí en el reino, cuando el Señor Jesús instale el reino milenial. Tercera tipo de recompensa son las coronas. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Hay la posibilidad de perder alguna corona? Sí, por supuesto. Por algo ahí el Señor lo manifiesta. Tipos de reconocimiento en el tribunal de Cristo. Aquí tenemos las coronas. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, la primera corona es la corona de gozo para los que ganan otras almas para Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:19. La corona para el ganador de almas. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda corona para los que aman la venida de Cristo. Él vela esperando su venida. La tercera corona, primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esta tercera corona es para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios, para los ancianos, los sobrevedores, los pastores, los obispos. Está prometida esa corona, la recompensa para el siervo de Dios está en el cielo, no aquí en la tierra. Lamentablemente, en la religión, esto ha traído mucho desprestigio al evangelio, porque aquellos que se ejercen o que tienen títulos de pastores o de obispos buscan ganancias económicas y por supuesto no lo que es del Señor, no así en la iglesia verdadera de Cristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, entonces recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuarta corona,
Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona para los que corren la buena carrera de la vida cristiana, 1 Corintios 9:25, a los que logran dominar el enemigo o enemigos, aquellos que se despojan de todo aquello que impide el avance, el progreso en la vida cristiana. Quinta corona, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La quinta corona para los que sufren por el nombre de Cristo, a los que soportan las pruebas. ¿Y qué haremos o para qué serán las coronas? ¿Qué utilidad le daremos? ¿Serán para nuestra gloria, nuestro ego? No. Apocalipsis 4, 9, 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, las coronas serán para entregarlas al único que realmente es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, no para nosotros. Vamos a tener el gozo de depositar, si es que recibimos esas coronas, a los pies de aquel que lo merece, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como dice el cántico allí en Apocalipsis 5, Él con su sangre nos ha redimido de toda nación y lengua. Hermano, una pregunta a la luz de lo que estamos considerando: ¿vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena poner toda diligencia para el servicio del Señor en tanto esperamos su venida? Dejemos esa pregunta en nuestras mentes y respondámosla en la presencia del Señor. Disculpen que me pasé 5 minutos. Que el Señor bendiga su palabra.